Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuba por la Salud, resumen semanal que lleva a ustedes el comportamiento epidemiológico de la nación. Esta semana el país vivió una discreta disminución en el número de confirmados, pero la tendencia, según los científicos, es a mantener el número de casos activos en el entorno de los 4.000. La buena noticia, sin embargo, es que la salud pública y la biotecnología cubanas están listas para iniciar la fase 3 de los candidatos vacunales anti-COVID-19, Soberana 02 y Abdala. De todo ello hablaremos hoy. Ya comenzamos. Bueno, está concluyendo el segundo mes del año. De hecho, ha sido el peor de los meses en cuanto al número de positivos y también de fallecidos en Cuba desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y del diagnóstico de los primeros casos allá en marzo de 2020. Pero vamos a observar a través de la información gráfica que siempre nos trae nuestro experto Joel Ledo cómo ha sido el comportamiento del mes de febrero. Aquí ustedes lo tienen, miren ustedes, el día primero, cuando en el país existían 5.445 casos activos, comenzó un ascenso del número de positivos hasta la primera semana del mes de febrero, que tuvimos un pico importante que luego vamos a observar de qué se trata. Sin embargo, la buena noticia es que en el transcurso de los días ha disminuido el número de casos positivos, luego un ligero ascenso, pero la curva ya con fecha de cierre, 26 de febrero, muestra una disminución de los casos positivos de la enfermedad. No obstante, sigue siendo febrero el mes que mayor número de casos confirmados ha aportado desde el inicio de la pandemia. Vamos a avanzar también en la información gráfica. ¿Qué otras estadísticas compartimos? Miren ustedes esta tabla comparativa de lo que ocurrió en el año 2020 y lo que va siendo los dos primeros meses de 2021. Noten ustedes que en el año anterior se diagnosticaron en Cuba 12.056 casos positivos de COVID-19. Sin embargo, en enero esa cifra fue de 3.000 y tantos más confirmados. Estamos hablando de 15.536. Y si observamos febrero, que de hecho no ha terminado, concluye mañana, día 28, esta cifra es notablemente superior. Hablamos de que hasta la fecha, con los casos confirmados, este sábado son 20.849 confirmados con la enfermedad. Información gráfica que siempre obtenemos a través de los sitios oficiales que llevan el conteo estadístico sobre la COVID-19 en el país. Vamos a avanzar, tenemos una última información para compartir. Aquí tenemos los récords que va dejando el mes de febrero, que han sido de hecho lamentables también. Aquí tenemos el día 10 de febrero, les decía que en la primera semana ocurrió un pico importante en el número de casos confirmados, aquí lo tienen, 1.044 el 10 de febrero, cifra lamentable, preocupante para las autoridades sanitarias del país. El día 6 tuvimos el mayor número de casos activos en el país, hablamos de 5.799, casi 6.000 cubanos enfermos en los hospitales. Por supuesto digo cubanos, pero también los extranjeros residentes en otros países que han llegado enfermos al país y que han sido diagnosticados. Esta cifra de 5.799 es la más alta de confirmados que hemos tenido en un día en el país. De casos activos, quiero decir, en nuestros hospitales. Y el día 8 de febrero tenemos la buena noticia también que ocurrió el mayor número de altas clínicas otorgadas a pacientes positivos. Estamos hablando de 1.099 personas que superaron la enfermedad con PCR negativo, pues fueron a completar su recuperación hacia sus hogares. Son informaciones que nos deja tristemente este mes de febrero, reitero, el de mayor número de casos confirmados y también de fallecidos de la enfermedad. Pero este comportamiento, ¿qué se ha dicho esta semana? Bueno, les comento que el doctor en ciencias Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, no fue optimista sobre la disminución de casos para los próximos días. En la reunión con científicos y expertos que encabeza el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Guinovar opinó que no debe producirse un incremento de casos activos muy superior al de semanas precedentes y esto sin duda sí es una buena noticia. La situación para esta semana que se aproxima sigue siendo también una situación compleja. El pronóstico es similar de que los casos confirmados crezcan y que, por supuesto, la recuperación, por fortuna,
con el apoyo de todos los protocolos, etcétera, va también a crecer de manera importante, lo cual va a hacer que se mantenga en una meseta los casos activos. En esta propia reunión, la doctora Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, alertó sobre nuevas secuelas que se manifiestan en un grupo de pacientes recuperados de COVID-19. La mayor vulnerabilidad, en opinión de Morales, está en aquellas personas que llegaron a estados de gravedad por la enfermedad. Los patólogos han confirmado, es un tema que vamos a trabajar en el grupo de la secuela, que está trabajando la secuela, que muchos que no fallecen, pero que han tenido enfermedad crítica, estado crítico, están viendo un patrón en el pulmón que en un futuro pueden generar enfermedades neoplásicas, para lo cual tenemos que prepararnos ya desde ya. Además de todo el trabajo de la doctora Consuelo con la fibrosis pulmonar, todo ello, pero nos están abriendo un camino que hay que seguir trabajando. La ciencia cubana sigue arrojando luces sobre las secuelas que deja la COVID-19 y esta que es muy preocupante, sobre todo en pacientes que han llegado a estados de gravedad o a ser críticos en nuestros hospitales, pues ya las investigaciones están diciendo que pueden desarrollar complejos síntomas relacionados con el pulmón que pueden ocasionar luego otras enfermedades. Pero en el comportamiento epidemiológico del país, Santiago de Cuba sigue sin, digamos, mostrar una mejoría suficiente. De hecho, nos dicen desde esa provincia que no existe correspondencia entre el rigor de las medidas aplicadas para contener la COVID-19 y la realidad que vive la provincia, pues aún no es significativa la mejoría del escenario epidemiológico. Ese territorio vive un importante rebrote en las últimas semanas y nosotros compartimos esta experiencia. Sin mostrar un decrecimiento en los índices de contagio por COVID-19 como tendencia, Santiago de Cuba poco cambia su escenario epidemiológico, aun cuando en la provincia se aplican los protocolos sanitarios acordes con la fase de transmisión autóctona limitada, se mantiene elevado el número de pacientes confirmados en cada jornada. El Consejo de Defensa Provincial revisa en detalle y exige la actuación competente del personal de la salud y demás organismos, la calidad de las pesquisas, el traslado oportuno de los contactos y sospechosos son elementos que urgen de mejores prácticas. También se informó en este encuentro de las multas y medidas aplicadas a personas y colectivos que siguen irrespetando las medidas de bioseguridad. Son frecuentes de manera individual y social las violaciones de los protocolos establecidos, como no usar la mascarilla y la celebración de fiestas. Santiago de Cuba tiene implementadas las medidas de control y restrictivas. Urge entonces su cumplimiento responsable para lograr disminuir los índices de contagio y cortar la transmisión de la COVID-19 en este territorio. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a actualizar de inmediato la situación epidemiológica de nuestro país. ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, hoy se confirmaron 720 nuevos casos positivos de la enfermedad y lamentablemente 4 fallecidos a consecuencia de la COVID-19. Pero ¿cómo se ha comportado la enfermedad esta semana que concluye? Aquí tenemos el comportamiento de los casos activos que han sido notificados por las autoridades sanitarias. De hecho, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, ha advertido sobre cómo a inicios de semana tuvimos un importante número de pacientes confirmados en nuestros hospitales, pero la buena noticia, y yo digo discreta buena noticia, es que están disminuyendo el número de personas en nuestros hospitales. Por supuesto, responde a las medidas de control epidemiológico, medidas que desde la dirección del gobierno cubano, también en las provincias y nuestras autoridades sanitarias, pues se aplican en las provincias que mayor número de casos positivos tienen. Y el retroceso, de hecho, a fases de transmisión autóctona limitada
demanda de la colaboración y también de la implementación de medidas más rigurosas para contener la enfermedad. Aquí tenemos los casos activos, noten que ha disminuido, hoy tenemos el menor número de casos activos en los hospitales desde el inicio de la semana, estamos hablando de 4.221 pacientes, una buena noticia sin duda es que nos deja la información gráfica que siempre nos hace llegar el experto Joel Ledo, que está siempre al tanto del comportamiento epidemiológico de nuestro país. Vamos a avanzar, tenemos más de la COVID-19. Esta es la nota lamentable que compartimos en Cuba por la Salud y tiene que ver con los fallecidos. Seguimos con la tendencia de 5 o 4 fallecidos por día en el país. Lamentablemente el domingo tuvimos 5, luego 4 en el resto de la semana, 2 el viernes y hoy sábado se reportan 4 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Nota lamentable que compartimos en Cuba por la Salud, pero que siempre coloca las mayores alertas en nuestras salas de terapia, en nuestras salas donde están los pacientes en estado de gravedad y también de críticos. Vamos a avanzar, tenemos más. Esta es de los nuevos casos que hemos confirmado diariamente desde el domingo. Aquí usted lo tiene, 1039, comenzamos en la semana. En color rojo tenemos el número de casos asintomáticos, o sea, personas que se confirmaron sin mostrar síntomas de la enfermedad. 1039 el domingo, noten ustedes que ha disminuido, sin embargo, ayer viernes tuvimos un incremento hasta 875 y hoy sábado 720. Parece que la curva baja, ciertamente ha bajado, pero todavía necesitamos de mayor control, de mayor autorresponsabilidad para que estos números que tanto alarman, estos números de 3 cifras que tanto alarman, pues dejen de ser una realidad en nuestro país. Quiero que nos vayamos ahora hasta la provincia de Pinar del Río. De hecho, el municipio de Minas de Matahambre muestra una gradual disminución en el número de confirmados de COVID-19 tras la implementación de acciones epidemiológicas efectivas. Por supuesto que estas estadísticas que observábamos, sobre todo de disminución de casos positivos, tienen que ver con estas medidas que les comentaba que se adoptan. Es una realidad en Minas de Matahambre. Ese territorio reportó durante varias semanas incremento de casos positivos, pero la buena noticia es que está controlando la transmisión de la enfermedad. Con el rebrote de la COVID-19 en el mes de enero, el municipio pinareño de Minas de Matahambre ha registrado las mayores cifras con indicadores por encima de la media provincial. Las acciones de control, el rigor en el cumplimiento de los protocolos y el aislamiento establecido en las áreas con un alto grado de positividad han propiciado que ese territorio avance hacia la contención de la enfermedad. La vigilancia hoy en la cuarentena tiene que ser extremadamente profunda. Estamos hablando de que se está haciendo un 100% de la pesquisa en ese lugar, pero si no logramos que eso se haga con la calidad requerida, pues evidentemente podemos no frenar la transmisión y que haya propagación hacia otros lugares. El evento de transmisión institucional en el proyecto Polimetálico Castellanos, que generó una larga cadena de contagios y cuarentena a los consejos populares de Santa Lucía y La Sabana, llevó a esa localidad del norte de Pinar del Río a registrar una tasa de incidencia de unos 300 casos por 100.000 habitantes. Gracias a la colaboración del licenciado en Higiene y Epidemiología Lázaro Leisván Benítez Licourt, obtuvimos las imágenes que evidencian la estrategia asumida en la empresa minera del Caribe para el enfrentamiento de la pandemia. Como la mayor cantidad de casos estuvieron presentes en el área de la planta, pues eso frenó el proceso productivo en el lugar. Hoy ya, a partir de los resultados de los PCR que tenemos con el estudio del 100% de los 152 trabajadores que allí permanecen, pues se pudo comenzar con un número reducido de trabajadores en el área de minas. Hay otras labores que se están desarrollando, como es el descargue de los contenedores de los barcos y la carga también del concentrado hacia el muelle de 12.000 toneladas ya que teníamos de concentrado en el almacén y que por supuesto esto es determinante para poder arrancar la planta y que se comiencen ya a procesar los concentrados de plomo y zinc. Con una tasa de incidencia de 141,6, Minas de Matahambre se encuentra entre los 4 municipios de Vuelta Abajo, que actualmente registran los números más elevados de infestación en todo el territorio. Ante los acumulados de la provincia, que ascienden a 680 casos positivos en las últimas jornadas, urge actuar con diligencia y la participación proactiva de sus habitantes. Desde Pinar del Río, Ileana Costa Echevarría y Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Nuestra reflexión de esta tarde tiene que ver con los mensajes y con la comunicación. Nos comenta el doctor Manuel Calviño que en ocasiones decimos, bueno, el enfrentamiento, las medidas deben ser estas, este es el deber ser. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre o se manifiesta de manera diferente. ¿Y qué pasa cuando es incongruente lo que desde los medios, desde nuestras rutinas de comunicación decimos y luego en la práctica no ocurre? ¿Esto ayuda al control de la enfermedad? Vamos a observar entonces y escuchar la opinión del doctor Manuel Calviño sobre el tema desde casa. Antes de decidirme a traer este mensaje, lo comenté con varios colegas, psicólogas, psicólogos, también comunicadores, porque su fundamento es sobre todo una impresión. Es una impresión que tengo de consumir, ¿verdad?, los mensajes, las situaciones, los programas de televisión, los noticieros, en fin. Y lo comenté con los colegas para ver si de alguna manera coincidíamos en que efectivamente era un asunto sobre el que teníamos y debíamos llamar la atención, ¿ya? Lo que sí algunos me dijeron fue, prepárate porque te van a decir estás exagerando. Pero les digo con honestidad, en condiciones como la que estamos atravesando, con aumento de las cifras de contagio, con números que ni sospechábamos hace unos meses atrás, con una previsión de que estos contagios se pueden aumentar considerablemente. Entonces, pecar de ser un poco exagerado no creo que sea una deficiencia. Para que los mensajes calen, lleguen, sean aceptados y de alguna manera pues las personas sigan lo que esos mensajes proponen, hay una condición básica y fundamental. Estos mensajes tienen que ser coherentes con lo que las personas viven en su día a día. Es decir, si los mensajes que nosotros transmitimos acerca de la COVID, de la prevención de la COVID, de lo que tenemos que hacer para prevenir la COVID, de las medidas excesivas que tenemos que tomar porque la situación es extremadamente difícil, si estos mensajes luego no se corroboran en la vida cotidiana de las personas, pues ellos pierden sensiblemente su valor. ¿Y de qué se trata en esta idea de hoy que quiero compartir con ustedes? Tenemos que mantener el distanciamiento físico. Hay que incrementar el rigor sobre el mantenimiento del distanciamiento físico. Pero somos cubanos, nos gusta la pelota, vemos un juego de pelota y al finalizar del juego, el juego de pelota, los peloteros se abrazan, los peloteros se dan la mano, los peloteros los puños, en fin. Entonces uno dice, ¿quién sabe si para la Serie Nacional de Béisbol estas medidas no aplican? Lo que pasa es que uno sabe que sí tendrían que aplicar, porque se nos han dado situaciones lamentables en los equipos de béisbol durante la serie. Mantenimiento de la distancia física, perfecto. No nos saludamos con un apretón de manos, pero nos saludamos con los antebrazos, nos saludamos con los nudillos del puño cerrado. Pero cuando nos estamos saludando así, no estamos manteniendo la distancia física. Para mantener la distancia física, en el mejor de los casos, tendríamos que saludarnos así, ¿ya? Por lo tanto, estamos diciendo mantener el distanciamiento físico, no darse en las manos, no abrazarse, pero no lo estamos cumpliendo. Y como esto, yo creo que podemos encontrar varias situaciones en las que no estamos siendo consecuentes y coherentes. El nasobuco hay que usarlo constantemente, siempre. El distanciamiento físico es tan importante, quizás en ciertas circunstancias, más que el uso del nasobuco. Evitar las aglomeraciones, la higienización de las manos. Entonces, pensemos, somos nosotros mismos. Y somos nosotros los mismos los que queremos revertir esta situación y definitivamente no volver
atrás. La fase 3 de los estudios clínicos de los candidatos vacunales contra la COVID-19 Soberana 02 y Abdala iniciará en los próximos días, previa autorización del Centro Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED por sus siglas. Ambos inmunógenos demostraron su seguridad durante los primeros estudios en voluntarios. En intercambio con la prensa nacional y extranjera, el presidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, doctor Eduardo Martínez Díaz, destacó el adecuado perfil de seguridad y la inducción de una potente respuesta inmunológica de los candidatos Soberana 02 y Abdala. Se ha demostrado que estos anticuerpos son capaces de inhibir la unión del virus al receptor de la célula a partir de métodos test. Y esta inhibición de esta unión, a su vez, permite también que se bloquee la entrada del virus a la célula, lo que hemos demostrado también en otro de los ensayos que se han establecido, en este caso, en los laboratorios de la Defensa Civil. En la planta número 2 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se avanza en la producción a escala industrial del antígeno a partir de la proteína de la levadura que sustenta a los candidatos Abdala y Mambisa. En tanto, el Centro de Inmunología Molecular, en alianza con el Instituto Finlay de Vacunas y el Centro Nacional de Biopreparados, liberó alrededor de 340.000 dosis de Soberana 02 para el inicio de la fase 3 del ensayo clínico en los próximos días. Creo que lo más importante que hay que decir es que toda la capacidad productiva de producción del antígeno RBD para Cuba, para la población cubana, en el entendido que, como decía el profesor Vicente Vélez, son 3 dosis, estamos hablando entonces de 30 a 35 millones de bulbos. Toda esa capacidad productiva nosotros la tenemos cubierta en la escala que actualmente estamos explotando en la institución. Los expertos precisaron que en la tercera fase del ensayo de Soberana 02 se medirá la eficacia del candidato con respecto a la enfermedad y no a la infección, por lo que los individuos vacunados deberán aplicar todos los protocolos de bioseguridad. Hay un primer ensayo que es el convencional recomendado para medir eficacia, que lo vamos a hacer, pero además de eso vamos a hacer otro ensayo en el cual vamos a ir vacunando grupos de población y dejando sin vacunar otros grupos de control de manera aleatorizada igual. Y eso nos debe permitir tener otra medición adicional de eficacia. En la batalla contra la COVID-19, Cuba apuesta por vacunas eficaces, seguras, sin limitaciones en el número de dosis y que pudieran utilizarse como refuerzo de otros inmunógenos. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ensayos clínicos que afortunadamente comenzarán en el país este mes de marzo y que sin duda es muy esperanzador para quienes esperamos ya una vacuna efectiva contra la COVID-19. Mientras tanto, sigue siendo la autorresponsabilidad, el autocuidado, el cuidado de nuestras familias lo más importante, porque estas cifras que les voy a mostrar son lamentables y son muy preocupantes. Tiene que ver con los casos graves y casos críticos que se han reportado en Cuba a consecuencia de la enfermedad en los últimos 7 días. Miren ustedes cómo esta estadística, que comenzó con un número muy alarmante, 40, el pasado domingo, ha ido disminuyendo. Sin embargo, miren cómo ya a alturas del sábado tenemos 33 casos graves en nuestros hospitales. Igual ha sucedido en los casos críticos, pero en sentido contrario. O sea, han ido aumentando el número de personas en estado crítico en nuestros hospitales hasta el jueves, luego un ligero descenso hasta el sábado con 26 casos críticos. Esto, más que números, son vidas, son preocupaciones, es el sufrimiento de muchas familias que tienen a personas en este estado lamentable, preocupante, y por la que las autoridades sanitarias pues realizan todos los esfuerzos para que no termine en un desenlace fatal. De ahí el llamado a la autorresponsabilidad, al uso responsable de los medios de protección y también de todas las medidas sanitarias y de control epidemiológico que han pedido y sugerido las autoridades sanitarias. Vamos a la pausa y luego le comentaré sobre otro noble esfuerzo de la salud pública cubana. El derecho humano a la salud es apreciable en Cuba y una de sus evidencias es el programa masivo de vacunación
cuya prioridad, eso nadie lo duda, es la población pediátrica. Ejemplo de ello es la campaña número 60 de vacunación antipolio oral bivalente, que desde el pasado lunes inició en todo el país y hasta hoy sábado ha beneficiado a más de 175.000 infantes menores de 3 y de 9 años de edad. En Santi Espíritu, su aplicación se realiza en 23 policlínicos, algunos consultorios y escuelas para evitar aglomeraciones y cumplir los protocolos de bioseguridad ante la COVID-19. Vienen con sus hijos a los centros de salud conscientes de que la atención llegará. Solo basta la espera de algunos minutos para recibir la vacuna que garantiza inmunidad ante la poliomielitis, enfermedad que afecta principalmente a la población infantil y que antes del triunfo revolucionario se consideró una epidemia en Cuba. Solo entre 1932 y 1961 se reportaron unos 4.000 casos y 238 muertes a causa de esta afección viral que ocasiona secuelas paralíticas y deformidades neurolocomotoras. Pero en 1962 inició la campaña de vacunación antipoliomielítica, que este año cumple 6 décadas de erradicar la enfermedad en el país. Al igual que en todas las provincias, del 22 al 27 de febrero el medicamento inmunizará a miles de niños de Santi Espíritus. Se van a vacunar 17.566 niños, de ellos menores de 3 años, 12.418 y el resto niños de 9 años. Uno de ellos es el pequeño Darío, con apenas 2 meses de nacido. Es una buena obra que hace nuestro Estado en favor de nuestros pequeños, para que estén protegidos contra varias enfermedades y bueno, nosotros como padres lo agradecemos mucho. La recuperación para quienes no puedan recibir la dosis por padecer en esos días vómitos o diarreas será del 1 al 6 de marzo, pero todos recibirán la gota. Algunos en calma y otros en llanto, como Miguel Armando. Además, el antipolio oral, enfermeras como Jacqueline y Bárbara aplican vacunas como la pentavalente, la antipolio intradérmica en bebés de 4 y 8 meses y contra enfermedades como la meningitis, la papera, rubiola y sarampión. Ejemplos de la prioridad que da el sistema social cubano a la salud de los más pequeños. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Derecho humano a la salud de nuestros niños, nuestras niñas, y que bien se reivindica con estas campañas de vacunación para protegerles de una enfermedad tan compleja y que deja tantas secuelas como la poliomielitis. Por ello es todo. Usted recuerde, regresa el próximo sábado a las 6 en punto a través de Cubavisión y también de Canal Caribe para seguir contándoles aquí lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenas tardes. Enciende el aire